Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Vamos a dar continuidad a esta clase de la materia que estamos cursando, como lo es. La materia es Principios de Autoridad. Vamos ya en la página 33. Hoy nos toca ver, debemos conocer cómo, cuándo y dónde ejercer la autoridad. Importante tener estos detalles claros para evitarnos muchos detalles, ya que donde quiera que nosotros vayamos, vamos a conseguir reflejada la autoridad. Y si nosotros somos autoridad, pues debemos de ser copartícipe con la autoridad del otro, que también es autoridad. Debemos de tener en claro todas esas áreas para que no estemos violando sobre otras autoridades. Como autoridad que nosotros somos, debemos de ser copartícipes con los otros y las otras que también son autoridad. Entonces, continuamos. Todos son bienvenidos. ¿Cómo nos indica la forma? ¿Cuándo nos indica el tiempo? ¿Dónde nos indica el lugar? El cómo ejercer autoridad, cuando nos referimos al cómo ejercer autoridad, hacemos referencia a la forma. Existen aptitudes negativas que nos llevan a ejercer autoridad fuera del orden establecido por Dios. A continuación, vamos a detallar cada una de ellas. La autoridad no se impone, oiga, se expone y se ejerce. Muy importante tener claro esta parte. La autoridad no se impone, se expone y se ejerce. Una cosa es estar bajo la autoridad y otra es estar bajo autoridad. Nosotros no nos debemos a hombre, nos debemos a la autoridad que éste representa. El estar bajo la autoridad es estar bajo un control, es estar haciendo las cosas en el capricho y la obstinación de otro. Es vivir bajo una imponencia autocrática, dictadura, sin tener derecho a nada. Cuando en el ejercicio de la autoridad no se respetan tus derechos y se te exponen tus deberes, tal autoridad no procede de Dios. Es almática, sensual, carnal, diabólica. Esto es presentado por el apóstol Pablo en una de sus cartas. Él dijo: apacentad la grey de Dios, que está, oiga, entre vosotros. Me llama la atención esta expresión. Como dice, que está entre, ¿sí? Entre iguales. No que está por debajo de vosotros, ni que está sobre vosotros. Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Eso está registrado en la carta de Pedro, primera de Pedro 5, 2 y 3. Cuando una persona impone la autoridad, entra en el terreno de la manipulación, intimidación, el control, el dominio, cercenando e irrespetando los derechos que tienen los demás. Debemos entender que estas aptitudes son operaciones satánicas. Dios no opera de esta forma. Él persuade en amor. Persuadir es el acto de
enamorarte para ganar tu voluntad. La manipulación, intimidación y el control son productos de la autocracia, la independencia y el humanismo. Cuando hablamos de la independencia, estamos hablando de la independencia de Dios. Entonces comienzo yo en mi humanismo a hacer las cosas, que es el asesino de la gracia, tomando tus propias decisiones e ignorando la voluntad de Dios, imponiéndote a ella, entrando en el terreno del gobierno humano. La autoridad nunca fue delegada para imponerla, sino para exponerla y ejercerla. Ejemplo tenemos de Jesús. Los discípulos que caminaron con Jesús, ellos lo hicieron voluntariamente. Hubo otra gente que Jesús llamó al ministerio y ninguno quiso. Le impuso Dios que caminaran con él. A esos otros, no, sencillamente no caminaron, sencillamente no fueron. Hay varios otros que fueron llamados en la vida a servir y no quisieron y Dios no se los impuso. Entonces, de esa misma manera, nosotros debemos de tomar ese gran y hermoso ejemplo para llevar a cabo la obra que estamos llevando. No se le olvide que nosotros estamos llevando la continuidad del ministerio de Jesús acá en la tierra. La autoridad no busca ni defiende una posición. Cuando una persona defiende una posición, no conoce lo que es autoridad. El que tiene y ejerce autoridad de parte de Dios debe saber que tiene una posición, por ende, la autoridad que ejerce se debe a la posición que tiene. Por esta razón, a Jesús le era difícil contestar la pregunta que le hizo el sumo sacerdote en relación a su posición como el Mesías. Él sabía que lo era y no tenía que manifestar, vociferar, ni defender dicha posición. En la respuesta que Jesús le da al sumo sacerdote, le deja en claro, él le dijo, tú lo eres, tú lo has dicho, perdón, Mateo 26, 64, es decir, yo no lo dije, tú lo dijiste. Jesús estaba claro y convencido en el asunto. Él sabía que era el Mesías, no tenía que hacer alarde de ello. Moisés no defendió la posición que tenía, él solo ejerció la autoridad que Dios le delegó por causa de su posición, y Dios, en respuesta a la posición que le había dado, respaldó la autoridad que ejerció. Número 16, 1 y 34. La vindicación, la defensa o cualquier otra reacción que pudiera darse por causa de una posición que se ha recibido de Dios, deben venir de Él, no del hombre. El que se vindica a sí mismo no conoce a Dios y duda de su posición. Nadie en la tierra pudo ser más autoritario en su defensa que Cristo. Sin embargo, nunca defendió su posición. El que hable a favor de sí mismo está bajo juicio. Por lo tanto, carece de autoridad cada vez que uno trata de vindicar o defender su posición, pierde el derecho de ejercer autoridad. Y alguien dijo, la autoridad y la defensa propia no son compatibles. Cuando nos justificamos y defendemos nuestra posición ante los demás, ellos se convierten en nuestro juez. La autoridad no es compatible con la violencia y el agravio. La autoridad es todo lo contrario a la violencia y al agravio.
Ella, la autoridad, refleja amabilidad, cordialidad, afabilidad, benevolencia, humanidad, mansedumbre, templanza, honra, respeto. Romanos 13:7, cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron en contra de Moisés, él los mandó a llamar en una forma pacífica para arreglar cuentas. Número 16:12. En esto podemos ver reflejado la mansedumbre de un hombre que ha entendido lo que implica la autoridad que se le ha confiado. Tenemos como ejemplo el caso de Pedro cuando cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote en el momento que fueron a entregar a Jesús. En el acto de violencia que se dio por parte de Pedro, Jesús lo reprendió. El Señor tenía muy claro que la autoridad no es compatible con la violencia. Mateo 26, 51 y 54. Generalmente se dan por sentado que cosas tales como las que se nombran a continuación son los requisitos necesarios que debe reunir una autoridad. 1. Esplendor, magnificencia, personalidad, presencia, apariencia, fuerte, poder. Además, se argumenta que para ser autoridad uno debe poseer una firme determinación, ideas geniales y labios elocuentes, pero no son estas cosas las que representan la autoridad. En cambio, sí representan la carne. Nadie en el Antiguo Testamento superó a Moisés como autoridad establecida por Dios. No obstante, fue él más manso de todos los hombres. Moisés nunca acudió a la violencia para defender la autoridad que Dios le delegó. Una y otra vez le tocó presentarse ante el faraón hasta que las cosas se dieron por la obra de Dios, y así sucesivamente. Aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Número 12:3. En el Nuevo Testamento no hubo un hombre con mayor autoridad que Jesús. Sin embargo, él resaltó su mansedumbre más que su autoridad, hasta el punto que se puso de ejemplo a sus discípulos y les dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Para representar la autoridad y ejercerla, se necesita llevar por delante la mansedumbre. La violencia te cercena el derecho de ejercer autoridad. Alguien dijo: la mansedumbre es lo que le da balance a la autoridad, y en el momento que se ejerce, los gritos, el agravio y la violencia es instinto de inseguridad en lo que se es y en lo que se ejerce, y es el alma de los que no tienen razón. La autoridad ni hace, ni dice, ni toma decisiones arbitrarias. El que tiene y ejerce autoridad debe usar la prudencia, que tiene que ver con la sabiduría, y a la vez debe tener dominio propio, darle uso, porque todos nosotros tenemos dominio propio. El detalle es que no todos le estamos dando el uso al dominio propio del cual todos hemos sido dotados. Ya depende de nosotros, no de Dios. Ahora,
La sabiduría es el arte de saber transmitir el conocimiento en dichos y en hechos. La sabiduría es la madre de la prudencia. Dominio propio es la fuerza de la voluntad. Es lo que te hace tomar decisiones sabias para dar pasos concretos, evitando que la vida se desmorone. El dominio propio no nos deja ser impulsivos en las cosas que hablamos o en las acciones que emprendamos como producto de las decisiones que tomamos. Quien no saben refrenar sus acciones negativas y su lengua no son aptos para ejercer autoridad. Jesús fue muy prudente con lo que hacía y decía. El texto dice, no abrió su boca para nada. Jesús habló cuando tenía que hablar, dijo lo que tenía que decir y actuó cuando tenía que actuar. Muchos de nosotros nos preguntan algo de alguien y muchas veces imprudentemente nos podemos, es decir, aparte de decir lo que nos preguntaron, nos podemos decir otro poco de cosas que no nos preguntaron. He ahí la necesidad de que usemos, oiga, los dos oídos que tenemos y una sola boca que tenemos. Entonces procuremos oír más de lo que hablamos. Y en cuanto a cuando nos pregunten algo, responder lo que nos preguntamos. Hasta ahí. Ahora, la base bíblica para lo que venimos diciendo está en Mateo 27, 11 y 14, Marcos 15, 2 y 5, Lucas 23, 1 y 5, y Juan 18, 28 y 37. Leen y estudian los textos en su casa. La autoridad en cuanto a las acciones. El testimonio de un hombre de Dios mide el nivel que tiene para ejercer autoridad. Importante esto, señoras y señores. En lo secular, todas las acciones negativas que un funcionario de cualquier institución haga a la luz pública le costarán el cargo, y la posición que tiene pasa por el proceso de degradación y destitución. En mi opinión, en lo espiritual, las demandas son mayores. Es muy importante que un hombre de Dios sea íntegro. Ya les expliqué qué es íntegro. Sí, honesto integralmente en todas sus acciones. Debe tener mérito de todo y con todos, donde se encuentre. Debemos entender que un hombre sin un buen testimonio puede surgir siendo la autoridad, puede seguir, siendo la autoridad y tener autoridad, pero no tiene fuerza ni credibilidad para ejercerla por causa de sus malas acciones. Pierde todos los derechos, ya que cae en desgracia y pierde el favor de los hombres, cayendo en un terreno de desgracia. Jesús condenó la aptitud que tuvieron los escribas y fariseos al exponer la autoridad sin tomar en cuenta la vivencia de ella. Él dijo en la cátedra de Moisés, oiga, se sientan los escribas y los fariseos. Mateo 23, 2. El término cátedra del griego tiene que ver con lugar de eminencia, donde solo podían sentarse a ejercer los que estaban constituidos para lo tal. El caso registrado en el pasaje, mientras que los que estaban dando instrucciones en relación a los mandamientos de Dios
dados a Moisés habían perdido el derecho de ejercer autoridad, siendo representantes de ella, pero no hacen de los mandamientos que exponían un estilo de vida. Por eso de Jesús se dice que él enseñaba como quien tenía autoridad. ¿Qué es lo que se refiere el escritor cuando dice que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad? Que lo que Jesús enseñaba era vivencia, que lo que Jesús enseñaba era parte de lo que él estaba llevando a cabo en sus acciones y en sus decisiones. En el caso de los otros chicos, ellos enseñaban muy chévere, muy hermosamente lo que Dios le dio a Moisés, pero ellos no lo vivían. Por esa razón, un día Jesús le dice a sus discípulos, hagan todo lo que los fariseos les dicen. Sí, pero no hagan como ellos hacen. ¿Cómo así? Dicen por allá en el país vecino. Bueno, lo que ellos enseñan, lo que ellos están llevando como enseñanza es la ley, es la palabra. Háganla, vívanla, pero no hagan como ellos hacen, que enseñan y no viven lo que enseñan. Por esa razón, ellos frente a Jesús no tenían autoridad como tal, aunque estaban en la posición de autoridad, pero no tenían moral para ejercerla por causa de su falta de vivencia de la palabra. Ahora, la autoridad en cuanto a los dichos y sus palabras. Un hombre con autoridad debe tener sumo cuidado con lo que dice, con una palabra que diga bajo la autoridad de Dios. Puede bendecir, oiga, o puede maldecir como ministro de Dios. Debemos tener cuidado cómo nos dirigimos a la iglesia, a nuestros vecinos o quienes nos rodean. No se nos olvide que la iglesia es un conglomerado de gente que se nos entregó para orientarlo, para perfeccionarlo, para cuidar de ello, para motivarlos a ser cada día mejor. Y nosotros no hemos dejado de ser parte de esa iglesia, porque el texto que leíamos al comienzo dice que los que están entre vosotros, es decir, calificándonos en misma posición. Sin embargo, en el caso de nosotros estamos para orientarlos, ayudarlos. En el rol de padre debemos considerar la forma como nos dirigimos a nuestros hijos, si expresamos palabras de maldición o condenación, o en lugar de esto los bendecimos, deseando y declarando para ellos lo mejor como esposo, ser medido y tener sumo cuidado cómo nos dirigimos a nuestras esposas. Ellas deben ser amadas, protegidas, enamoradas, cortejadas. De nuestros labios deben salir palabras de elogio y no ofenderla, ni maldecirla verbalmente. Por esta causa, como representante de la autoridad, no debemos tomar decisiones arbitrarias en lo que hacemos o decimos. Seamos prudentes. La autoridad es sensible ante la autoridad donde se encuentre. El que ejerce autoridad tiene una visión de la misma, percibe y capta la autoridad donde se encuentre y la obedece, siendo solidarios con ella. La autoridad nunca pasa por alto a las, oiga, autoridades. Es decir, yo voy manejando en mi carro, voy en mi moto y hay una alcabala que yo debo de hacer. Yo llego a la escuela, hay un portero, ¿qué yo debo de hacer? Voy al hospital, hay un portero, ¿cómo yo debo comportarme con ese individuo, con esa individua? ¿Sí? Yo voy a otra congregación o yo voy a otra casa que no es la mía, ahí hay una autoridad y yo debo ser condescendiente con esa autoridad. Porque el nivel de autoridad que yo tengo en mi casa como marido es en mi casa, no es en la casa del vecino, no es en la casa de mi hermano, no es en la casa de mi mamá, no es en la casa de mi abuela.
¿Sí? La autoridad que yo tengo como pastor en mi congregación o la autoridad que yo tengo como maestro en esta casa de estudio es en esta casa de estudio, no es en las demás casas de estudio. La que yo tengo como pastor en la congregación es en mi congregación, no es en las demás congregaciones donde yo voy, allá hay autoridad. Entonces, como autoridad, sí debemos de tener esa simpatía, esa empatía con los demás. El que ejerce autoridad tiene una visión de la misma, percibe y capta la autoridad donde se encuentre y la obedece siendo solidario con ella. La autoridad nunca pasa por alto a las autoridades ni las desautoriza, sino que le da el apoyo que se requiere. Ten presente que donde vayas o te encuentres siempre te va a conseguir la autoridad representada y vas a ser confrontado por ella. No la resista ni te oponga, solo sujétate y obedécela. Se cuenta el testimonio de uno de los hombres prominentes en el área de la medicina, el doctor Torrealba, creo que es el autor de la vacuna contra la lepra, un llanero. En una ocasión, siendo un niño, becerrero en un acto, estaba trabajando y bueno, un día le habló a su jefe, a su patrón, que él quería ser médico. Y el hombre se burló, se rió de él porque él era un becerrero. Bueno, pasaron los años, el hombre se fue del sitio, caminó, viajó, estudió, se preparó y resulta que se hizo un prominente médico a nivel científico. Un día vino un hombre a buscarlo a San Juan de los Morros, de San Juan de los Morros a Valle La Pascua, que es un terreno un poco bastante largo. Lo mandaron a buscar para operar a un hombre que se le había reventado una o dos costillas y le iban a hacer necesitaban hacer el trabajo, la operación. Bueno, el hombre pidió que lo fueran a buscar no habían carro, estamos hablando de hace varios años atrás, y lo mandaron a buscar en una carreta de caballo. Viajó. Cuando llegó al sitio, no llegó a operar. El hombre llegó y pidió dónde lo iban a alojar y en dónde se alojó. ¿A quién cree usted que iba a operar ese hombre? Al que se burló de él cuando era un niño. Pasó. Sin embargo, una vez le tocó dar una ponencia en Caracas, el hombre se vestía muy sencillo, muy normal, como cualquier llanero, a pesar de todo lo que tenía, de todo lo que sabía. Llegó al sitio a Caracas y el portero no lo dejó entrar porque no lo vio vestido como adecuado para el sitio. Se sentó esperando. Y adentro el montón de gente espera y espera al doctor Torrealba, el hombre que traía la cátedra. A alguien se le ocurrió bajar abajo cuando lo vio sentado por allá. Se extraña y le dice, no, si el portero no me dejó entrar, ¿qué voy a hacer yo? Es la autoridad. Le echaron un regaño al pobre portero y el hombre pasó porque estaban esperándolo desde hace rato. Pero eso sucede cuando el hombre está seguro de que sabe, no anda apurado ni anda diciendo que él es, sino que sencillamente ejerce lo que sabe. Él sabía que todos los que estaban adentro estaban por él y tenían que esperar. Él no se puso a pelear con el portero no sabía quién era. Me imagino que el portero era de esos porteros que se las dan de que ellos son los jefes y que ahí no pasa Pedro. Y bueno, la gente que tiene ese conocimiento no anda con muchos apuros. Sin embargo, cuando se trata en el caso del hombre que fue a operar, lo hizo esperarse porque él, a cuenta que tenía plata, pues él creía que tenía todo dominado, pero no sabía que había otro que tenía conocimiento, que era el que le iba a arreglar las costillas al hombre. Entonces, no hay mucho apuro. Cuando tienes el conocimiento, cuando sabes tú quién es, no andas desesperado imponiéndote, sencillamente ejerce lo que sabes y lo que tienes. Ahora, la autoridad no indica tener todo el tiempo la razón. Muy importante en esto, muchachos, tener claridad de esta parte. Es decir, tener autoridad no indica que todo el tiempo yo tengo la razón.
porque yo puedo estar en posición de autoridad, pero hay otro que tiene mejor conocimiento que yo, conoce mejor el área, conoce mejor la situación, o es un tema que yo no lo domino mucho como lo domina el otro. Entonces ahí yo debo de oír, yo debo de ver, yo debo de consultar con el grupo. De esa manera, yo puedo salir mejor parado y ejercer en mejor forma la autoridad. Cuando yo comparto, ¿sí?, mi espacio de autoridad con otro que tiene mejor conocimiento que yo, podemos ejercer mejor las cosas. Entonces, la autoridad no indica tener todo el tiempo la razón. No se tiene la razón porque se es la autoridad. Oiga, ejercemos autoridad porque lo que hacemos es razonable delante de Dios y de los hombres. El que ejerce autoridad sabe pedir perdón cuando se equivoca y a su vez reconoce los errores cuando los comete, respetando así los derechos respetando así los derechos que tienen sus semejantes. Además de esto, es humilde para recibir consejos, es fácil de ser corregido, porque tiene presente que no le resta nada el aprender. Al contrario, reconoce que el aprendizaje lo hace sabio y prudente para ejercer la autoridad con razón. Ahora, no se le olvide que aquí estamos hablando de la autoridad, pero que ya pasamos por dos materias que tienen que ver con la visión ministerial y ya vimos también lo que es excelencia ministerial. Aquí estamos hablando de hombres que han sido capacitados, que han sido ya enviados al ministerio a llevar a cabo la autoridad, a ejercer la autoridad, y que por causa del llamado que tenemos y por causa de la visión que tenemos, estamos en esta posición de ejercer autoridad, pero no se nos olvide que tenemos uno como ejemplo, Jesús. ¿Sí? El más grande ejemplo que tenemos es a Jesús. Y que entre los que estamos ejerciendo autoridad, no estamos sobre ellos, estamos, sí, a nivel de ellos. Es más, pudiéramos decir que nosotros estamos a un nivel más bajo de ellos, porque nosotros hemos sido escogidos para servirle a ellos, pastor. Hemos sido llamados para servirle a ellos. Entonces, como siervos de Dios, somos siervos de los hijos de Dios también. Pero es un nivel, es una posición de autoridad. Ahora, la autoridad se rige por sus canales. ¿Sí? ¿Cuáles son esos canales? Nunca la autoridad trata de tomar ventaja en contra de la autoridad. El que ejerce autoridad nunca lo hace a escondidas, traicionando las autoridades. No entra en competencia con ella. La autoridad se alinea a las autoridades y va a la par con ellas. Pregunto yo, en el tiempo de la vida de Jesús sobre la tierra, ¿quiénes eran las autoridades que representaban la ley? El Sanedrín. ¿Se echó a pelear Jesús con ellos? No, no. Entonces, si yo estoy en un territorio y en ese territorio hay otra religión, ¿qué tenemos que hacer? Respetar. Él tiene su límite, yo tengo el mío. Él tiene sus posiciones, yo tengo las mías. Podemos discutir en el buen sano sentido de la palabra algunos temas, sí, puede que coincidamos en algunas. En algunas otras no vamos a coincidir más nunca, de eso estamos claros. Eso le pasó a Jesús, pero siempre se mantuvo
Y el sitio donde Jesús iba a predicar y el sitio donde Jesús iba a enseñar no era en la sinagoga de ellos, más de una vez. Y de paso, a mí me llama la atención que la Biblia dice que Jesús recorría los pueblos y enseñaba en la sinagoga de ellos. No dice el que escribe que era de él. Y en el templo que Jesús se reunió era en el de ellos. Una sola vez Jesús o cumplió un principio que estaba establecido sobre él como el dios Gatna, ¿sí? Que hizo un látigo, le soltó las palomas, le soltó los animales, le volteó las mesas y le echó fuera un poco de gente una sola vez. Pero eso no le trajo un lío como tal, porque era algo que tenía que darse, algo que tenía que suceder. Del resto, Jesús anduvo entre ellos, convivió con ellos, respiró el mismo aire que ellos respiraban y comía de las cosechas que muchos de ellos comieron y se mantuvo entre ellos y llevó a cabo su ministerio. Por lo tanto, si Jesús convivió con la gente de eso entonces, muchos de ellos enemigos de Dios, enemigos de la cruz, nosotros también tenemos esa habilidad para vivir entre los enemigos de Dios, que a su vez se hacen enemigos de nosotros, pero por ahora tenemos que convivir. Quien los va a sacar de aquí en un día no somos nosotros, es Cristo mismo. En el día del juicio sobre Israel y luego el juicio sobre la raza humana. Finalmente, los que vamos a quedar sobre la tierra somos los creyentes. De eso estamos claros, pero no somos nosotros los que vamos a execrar, a quitar la gente, no. Vamos a tener que convivir con ellos. Al igual que dentro de nuestras congregaciones vamos a tener gente fiel, vamos a tener gente temerosa de Dios, pero también vamos a tener gente que lo que viene es echar varilla. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los tenemos que correr? No. Déjenlos ahí, que la palabra vaya golpeando, que la palabra vaya haciendo. Ojalá algún día se arrepientan, ojalá algún día se enserien, ojalá algún día se abracen a la verdad. De lo que estamos claros es que no los vamos a poner a ministrar con nosotros, de eso sí estamos claros, pero de este espacio los vamos a tener que dejar andar por ahí. Ahora, la autoridad nunca trata de sobornar a las autoridades, ni se deja sobornar de nadie. Muy importante esta posición. El sobornar es el acto de comprar para conseguir el favor de otro, pasando por alto las leyes o principios establecidos. Esta acción es abominación a Jehová. Deuteronomio 10:17. Por lo tanto, nosotros los cristianos debemos de procurar estar totalmente al día con todo lo que tenga que ver con nuestros compromisos. Es decir, si aquí toca que pagar la luz, hay que ponerse al día para pagarla. Si yo tengo servicio de cualquier telefonía, servicio de internet, tengo que ponerme al día. Si yo manejo, debo de tener mis papeles al día, buscar correctamente dónde se debe sacar correctamente los documentos, porque tenemos muchos tramposos por ahí, y entonces entregando certificados médicos de médicos que están presos o que tienen años que se murieron. Entonces después nos fregamos la vida. Por esa razón, debemos de estar al día en todo lo que concierne con la autoridad en cuanto a documentos, papeles, todo lo que haya que estar al día. Según Amós 5:12, el soborno como presente es aborrecido y condenado por Dios. Comprar y vender la autoridad es como tratar de comprar o vender a Dios mismo. Este fue el terreno en el cual Judas cayó, quien por 30 piezas de plata vendió la autoridad misma, dejándose sobornar por el Sanedrín. El otro caso de intento de soborno lo tenemos en Simón el Mago, quien quiso comprar la autoridad delegada a los apóstoles, recibiendo de Dios en la imposición de las manos para el recibimiento del Espíritu Santo
acto que fue rechazado y condenado por Pedro, Hechos 8, 18 y 23, y sin lugar a dudas, por Dios. Cuando se trata de los asuntos de Dios, no hay lugar para el soborno, cohecho. En Dios, la única opción que tenemos en cuanto a la autoridad que se nos ha delegado es ejercerla, cumplirla y sujetarnos a ella, cualquiera que sea la autoridad, cualquiera que sea el tema en el cual estamos aproximándonos o en el que nos estemos desenvolviendo. Por lo tanto, la autoridad nunca trata de sobornar a las autoridades, procuramos estar ordenados en todo lo que tiene que ver en las leyes terrenales, para de esa manera ser competentes y no tener ese problema con ninguna autoridad, y de esa manera poder ejercer limpiamente la autoridad y no enredarnos. Esto no tiene nada que ver con nuestra salvación, pero tiene que ver con nuestra santidad práctica, tiene que ver con llevar a cabo y hacer las cosas correctamente, ya que Dios determinó en su palabra que debemos de ser como Él es, santo, correcto, justo, para de esa manera honrar a Dios y Dios pueda entonces manifestarse a través de nosotros y podamos convencer a otros no solamente con palabras, sino con hechos. Bendiciones.